estimados y estimadas televidentes de UTV? Estamos hoy aquí iniciando este programa de Vamos a Conversar. Y hoy tenemos grandes invitados que vamos a estar hablando, vamos a conversar sobre una temática muy importante que se está dando en torno a la educación en todos los niveles. Mi nombre es Ethel Maldonado y estaré moderando este programa. Vamos a iniciar primero con nuestra directora de docencia, la doctora Leonarda Andino. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, muy buenas. Muy bien, vamos ahora con el jefe del Departamento de Filosofía, el profesor Mario Copto. Bienvenido. Gracias, Ethel, y a toda nuestra teleaudiencia. La vamos a pasar muy bien. Eso es lo mejor. Y también tenemos a la jefe del Departamento de Historia, la profesora Mélida Velázquez. Muy buenas tardes a todas y a todos. Un gusto estar aquí con ustedes. Muy bien, gracias por acompañarnos en este importante programa. Que queremos conversar sobre los estudios generales. En la actualidad, esta modalidad de estudios, como la llamamos a veces, estudios que son pétreos en nuestra universidad, o esas temáticas como historia, sociología, filosofía, español, que siempre son clases que han estado durante toda nuestra formación, tanto en la educación escolar, media y también superior. En torno a esto, en las últimas semanas hemos tenido algunas discusiones a nivel de toda la población, sobre todo educativa, y a nivel de esas clases y esos profesionales dedicados a impartir estas clases generales. ¿Qué tenemos que decir en relación a este decreto, profesor Cotto, que ha salido recientemente sobre cómo están ahora o esas clases, cómo se van a considerar en algunos bachilleratos y en esa formación media? Gracias, Ethel. Sí, para nosotros fue sorpresa que el pasado 1 de marzo salió este decreto por parte del Ministerio de Educación Pública, anunciando la nueva malla curricular que se aplica a mínimo 35 bachilleratos, de los cuales hay 3 bachilleratos en Humanidades y Artes. Pero lo que nos provoca la atención, y particularmente a mi disciplina filosofía, es que fue suprimida la clase de filosofía en el 5º año. Y esto sí nos invita a pensar cómo un bachillerato es en Humanidades y quitamos la filosofía. Todo lo han replegado al último año, o al 11º, como se le denomina. Lo que nos pareció un poco curioso es que hasta qué punto se socializó, sabiendo que este es un área de influencia que tiene el Ministerio de Educación. El sector de media no deja tener repercusiones a lo que es la educación superior, porque las clases de filosofía, historia, sociología, español son clases que se vienen a apuntalar y afinar en educación superior. Pero nos encontramos que lamentablemente lo que se hace aquí en la universidad con estas clases es nivelar, cosa que no debería ser. Es curioso que tengamos clases en las cuales el chico no sabe redactar. No debería ser esa la razón de ser de una clase específica como puede ser español. Pero hablando a lo propio en filosofía, la importancia que tiene la filosofía es ayudar a pensar lógicamente y racionalmente la realidad y la realidad de los individuos que viven en este país aquí y ahora. Hay una gran responsabilidad que los chicos asuman su responsabilidad de poder orientar sus existencias en base a proyectos racionales y posibles. Un país que ofrece infinitas posibilidades a sus hijos, a sus ciudadanos, ve lastimosamente la cruenta realidad que muchos de sus hijos abandonan el país, se van en los flujos migratorios porque el país no presenta las condiciones materiales, ni económicas, ni espirituales para que ellos puedan lograr su realización como personas, como ciudadanos, porque no se les está inculcando valores que vengan a fortalecer la responsabilidad que tienen ellos, los deberes que les competen y las responsabilidades. Creo que hemos caído en una degeneración de pregonar mucho la cultura del derecho. Estoy de acuerdo, todos tenemos derecho y es algo válido, pero un derecho que se está violentando desde mi perspectiva filosófica es el derecho a pensar. Hemos de pensar racionalmente y no buscar otras soluciones fuera del ámbito humano en problemas que nos competen a los humanos.
Y esto creo que es algo muy serio, ya que viene a limitar la posibilidad que tienen los estudios generales a nivel de educación superior, y porque les puede limitar su labor a hacer papeles remediales, cosa que no debería ser así. Y en este aspecto, profesor, creo que es bien importante recalcar esta parte que la hemos escuchado mucho en los medios de comunicación, que los estudios generales en la universidad deben de ser remediales, ¿sí? Pero, profesora Mélida, ¿nos puede compartir cuál es la importancia de los estudios generales en primer lugar y en segundo, desde la historia también? El profesor hablaba algo de la responsabilidad de todo esto, que como humanos, como seres humanos, el estudiante va formándose en todos estos aspectos. Entonces, ¿cuál es esa importancia de los estudios generales a nivel educativo en general y desde nuestra historia, qué importancia tienen? Por supuesto que los estudios generales son un componente de formación en el ser humano que lo debe preparar para la vida, ¿ya? Es un componente fundamental porque se trata de seres humanos, ¿verdad? Los estudios generales entonces le crean ese sentimiento de patria. Los estudios generales le crean ese sentimiento y sobre todo la historia de pertenencia, de importancia, de protección a su patrimonio cultural. Es una lástima realmente que los estudios generales y concretamente la historia esté concentrada en el nivel secundario, en el 10º grado únicamente, porque asignaturas como filosofía, como historia, los estudios generales en realidad que le forman a ese ciudadano de manera integral para prepararlo, para integrarse a la sociedad y desempeñarse de manera efectiva, con calidad, con pertinencia, con efectividad. No debe ser un componente que lo coloquemos en un determinado momento de formación del ciudadano. Los estudios generales deben ser parte fundamental desde la preparatoria del niño, ¿verdad? Hacerle sentir, irle creando ese sentido, esa formación en valores desde que es un niño, ¿verdad? No podemos empezar a formar a un adolescente ya a los 14, a los 15 años, a formarle valores hasta ese momento, no, porque esto debe ser un complemento, tanto la formación que adquieren en su casa, en su familia, en el seno de su hogar, pero el reforzamiento es fundamental en la escuela, en los grados primarios, en la secundaria y fundamentalmente para que desarrolle ese sentido crítico, ese pensamiento reflexivo, ¿verdad? Esa capacidad de readaptarse, de ser un ciudadano que promueva el cambio, que pueda desempeñarse con criterio propositivo, con criterio crítico, ¿verdad? Para mejorar esta sociedad que tenemos. Eso es fundamental y estas asignaturas no solo deben potenciarse en un grado X, sino que deben ser desde el principio porque forman ciudadanos para la vida. Y esa parte fundamental de formar ciudadanos para la vida. O sea, no estamos solamente formando estudiantes para una disciplina, claro, para una profesión y van a ir a desempeñar, va a ir a hacer un edificio, pero para hacer un edificio o para construir una carretera, para atender un paciente, tiene que tener esa parte humana bien establecida y son habilidades, incluso hablamos a veces de las habilidades del siglo XXI, es un tema que está ahora en boga o está saliendo, donde se fomenta el pensamiento crítico, la comunicación, la creatividad y todo esto está englobado en estas clases generales. Y desde la Universidad Nacional Autónoma de Honduras ha habido una gran preocupación, no solamente con los profesores que tenemos acá o desde la dirección de docencia específicamente, sino que de todo lo que es el componente de educación superior. Pero desde esta alma mater, la misma dirección de docencia ha impulsado y en conjunto con la Facultad de Ciencias Sociales y de Humanidades y Artes, un proyecto, estamos en una propuesta de proyecto de transformación de los estudios generales en Honduras
y en la Universidad del Siglo XXI. Y para ello tal vez le pedimos acá a la doctora Leonarda Andino, quien es directora de docencia, que nos explique cómo o qué desde la UNA, qué es lo que estamos haciendo ya como equipo multidisciplinario. Sí, claro, gracias, Ethel. Para continuar, creo yo, el hilo conductor de esta conversación, ¿verdad? Que no se quede recalcar, ¿verdad?, que los estudios generales son realmente para la formación integral y su base es la formación humanística, como lo hemos ya dicho. También otra idea que tampoco se debe quedar, que tampoco debemos eliminar esa idea y que lo plantea el profesor Cotto, que es que los estudios generales no son remediales, ¿verdad? O sea, son fundamentales en la formación integral de un profesional, y no solamente de un profesional, sino de un profesional ciudadano, ¿verdad? Y también no son estudios meramente informativos, son estudios formativos. Entonces, desde esas perspectivas, ¿verdad?, del desarrollo de la formación integral, recuperar las humanidades, que en este siglo las humanidades y en esta era se ha ido transformando el tema de las humanidades. Entonces, desde esa perspectiva, este equipo, ¿verdad?, que representamos a las tres instancias que estamos trabajando, yo diría que es un proyecto sumamente importante, un ambicioso proyecto de transformación de los estudios generales en Honduras y en la universidad, y esa visión es amplia porque es una visión que abarcaría, ¿verdad?, todos los estudios superiores, ¿verdad?, de todo el país. Recordemos que los estudios generales son comunes a todas las universidades públicas y privadas del país, porque así lo establecen las normas académicas del nivel de educación superior. Entonces, bajo esa visión se está elaborando un proyecto, vamos a elaborar una investigación base que dará paso a una propuesta de transformación. Y esto es importante que sepamos como comunidad universitaria de la preocupación que tenemos ya a nivel de autoridades, de profesores, y sobre todo de los profesores que están involucrados en estas asignaturas llamadas de formación general, que no solamente son las 4 obligatorias en el caso de la UNA, que se lleva en el transcurso de la formación de un estudiante, sino también estamos hablando de otros espacios de aprendizaje que actualmente sabemos que existen y que pertenecen a otras facultades como lo son, digamos, ciencias espaciales o educación ambiental y otro tipo de asignaturas en este sentido. Vamos a ir a una pausa y luego vamos a retornar con este tema tan interesante para que nos cuenten algunas experiencias y vivencias que hemos tenido en este transcurso del año pasado en el proyecto de transformación de los estudios generales en Honduras y en la Universidad del Siglo XXI.
retornamos en Vamos a Conversar y estamos conversando sobre los estudios generales en esa formación de ciudadanos integrales y profesionales que nuestra Universidad Nacional Autónoma de Honduras entrega a la sociedad hondureña y al mundo entero. Y para esto hemos conversado anteriormente sobre el proyecto que se está proponiendo desde la Dirección de Docencia, la Facultad de Ciencias Sociales y la Facultad de Humanidades y Arte, en donde un equipo de profesores multidisciplinariamente hemos estado colaborando y realizando diferentes actividades en el transcurso de todos estos meses anteriores y del año pasado. Pero en este contexto, doctora Andino, ¿de dónde sale el equipo multidisciplinario y cómo se conforma este proyecto y esta iniciativa? Bueno, yo creo que estas iniciativas vienen desde el proceso de reforma universitaria, ¿verdad? Que la universidad comenzó desde el año 2005, pero ahí hay unas pausas que se dieron, pero dada la importancia, dada la necesidad urgente, diríamos, de transformar este componente, ¿verdad? No solamente en nuestra universidad, sino en el sistema de educación superior del país, pues nos dimos a la tarea, estas unidades aquí representadas, a desarrollar 2 jornadas en las que debatimos, o sea, la academia debatió, ¿verdad?, sobre la transformación de los estudios generales. Una primera jornada que se hizo en el año 2021 y una segunda jornada en el año 2022, el año pasado. En esta última, pues se instala un equipo de jefes y de jefas, fue en el año 2021 que se instala un equipo de jefas y jefes de departamento para comenzar a trabajar un proyecto que obviamente en ese momento no tenía la visión que tiene en este momento el proyecto de transformación de los estudios generales. En aquel momento lo estábamos viendo solamente desde la parte normativa, pero ahora con ese debate, ¿verdad?, con los académicos nacionales y los académicos internacionales, hemos nosotros definido que la transformación de los estudios generales es completa, es integral, desde no solamente lo curricular, sino lo organizacional, lo actitudinal, lo disciplinar. Entonces de ahí nace, este proyecto está bastante encaminado, tiene equipo técnico, equipo conductor sólido, que está trabajando con mucha responsabilidad y con mucho entusiasmo para entregar, si es posible, antes de mediados de este año, un proyecto a las autoridades universitarias para su aprobación y posteriormente su desarrollo. Y cabe destacar que lo que ha mencionado la doctora, este equipo es como el equipo que está haciendo ese trabajo de carpintería y de organización y todo, pero la base fundamental la han dado centros regionales, profesores de nuestra comunidad universitaria en general, desde aquí, desde CEU también, autoridades, jefes de departamento, coordinadores de carreras, así como también la vicerrectoría académica. En este aspecto hemos realizado algunas gestiones ya y algunas actividades. El año pasado se realizaron giras porque se pensó que uno de los principales objetivos era conocer lo que la comunidad universitaria, tanto docentes como estudiantes, pensaban sobre la pertinencia de esta transformación. Y ahí es donde quiero que tal vez nos compartan un poco la profesora Mélida primero y el profesor Mario posteriormente sobre la experiencia, qué centro visitó usted y cuáles fueron esos grandes puntos o desafíos que podemos tener en este proyecto. Bueno, sí, dentro de toda esta estrategia de, digamos, de sensibilización que este equipo ha elaborado para poder hacer parte de este proceso reflexivo
de transformación de los estudios generales, integrando a todos los centros regionales, ha tocado entonces hacer visitas, hacer jornadas largas de trabajo con profesores y estudiantes integrados en equipos también, para que reflexionen sobre la necesidad de la transformación de los estudios generales. Y hemos encontrado en los centros regionales una importante receptividad, porque efectivamente es muy necesario. Coinciden en eso. Por ejemplo, en mi experiencia, que visité el Centro Regional de Tela, el Centro Universidad del Litoral Atlántico y la Universidad del Valle de Sula, todos coinciden en la importancia que tiene este componente de los estudios generales en la formación integral de los ciudadanos, en la formación integral de los educandos a nivel superior básicamente, pero que la deriva en que ha caído en este momento nos hace, nos motiva, nos incita y casi que nos obliga a repensarlo, para poder readecuar esos estudios de una manera que digamos, que puedan dar respuesta en las digamos actuales, en la actual realidad, en un mundo permanentemente cambiante y además en un mundo de cambios tan veloces. Este componente de formación general es fundamental para readecuarlo y para poder formar estos profesionales de manera que den respuesta a esta sociedad tan de veloz cambio, esta sociedad propia del siglo XXI. O sea, las universidades tienen que entrar en esta discusión, porque tienen que convertirse en universidades, en formadoras de ciudadanos para el siglo XXI, para estas nuevas realidades. Y en ese sentido sí hemos visto una gran receptividad. Los estudiantes están de acuerdo que debe este componente estar sujeto a reformas profundas, y este es el sentido de este gran proyecto que tiene la universidad junto con los centros regionales. Gracias, y definitivamente esto nos hace saber y constatar de que es importante este proyecto de transformación, y la palabra transformación no implica solo cambio o una reforma que va a quedar en un artículo, implica una transformación continua, procesos continuos. Y dentro de estos procesos, profesor, en cuanto a su experiencia también y la visita, ¿cuáles son esos desafíos o esas dificultades que incluso podemos llegar a encontrar y donde tenemos que poner como un ojo más puntual y para saber qué estrategias vamos a seguir? Bueno, indicar lo que usted me pide tiene muchas aristas, y lo primero que he de decir a lo que mencionó Melida es que no debemos de confundir lo urgente con lo importante. Los estudios generales son importantes, urgen, sí, pero primero hemos de mantener la calma, el equilibrio emocional, porque esto implica pasión, deseo, anhelo, pero debemos de establecer la razón. Primero plantearnos qué son los estudios generales y para qué son los estudios generales. Ya lo hemos enunciado, formar ciudadanos. ¿Y es que acaso los ciudadanos que tenemos hoy en día no dan el alto? Es la pregunta, porque aquí estamos formando profesionales que el país requiere. Pero ¿qué es lo que realmente quiere el país? Esas preguntas que damos por supuesto es replantearlas. ¿Hacia dónde va este país? En un proyecto político, integral, la academia encabezada por la Universidad Nacional, ¿cómo puede dar un aporte a la nación para transformar la nación? Y esto me lleva a plantear ya respuestas concretas a lo que establece ETEL. ¿Qué desafíos tenemos? Primero, a nivel organizacional. Cuando hablamos de comunidad universitaria siempre tenemos en la mente pensar en ciudad universitaria. No. Este es un sistema universitario que tiene diversos centros, y las experiencias que tuvimos de visitas el año pasado nos permitió reconocernos con otros que son como nosotros y forman parte del sistema universitario, pero que viven en realidades totalmente alternas a como vivimos en ciudad universitaria. El ejercicio de descentralizar, el ejercicio creo que es, para la redundancia, es válido porque nos permite conocer a los otros. Primero, presencialmente, pero también para escucharles sus necesidades, sus prioridades, sus vacíos, sus carencias, tanto a nivel
de profesores, queda enfáticamente el problema que necesitamos formar, capacitar a nivel superior a nuestros docentes para que den el 100 por 1. Nuestros estudiantes, qué metodologías son las que reciben en el aula de clase, qué tecnologías les acompañan y sobre todo plantearnos si lo que estamos ofreciendo es lo que realmente requiere el país. Yo creo que uno de los otros desafíos grandes que tenemos es cómo nos adaptamos a esta nueva realidad, a esta nueva normalidad que nosotros de la filosofía ponemos en tela de juicio. ¿Cuál nueva normalidad? Simplemente que después de la pandemia sí nos han configurado. Vivimos el mundo de la telemática y de la inteligencia artificial. ¿Cómo estamos formando? Por eso que la reforma curricular es un reto para nosotros, no solamente en el cambio de contenidos, sino también qué capacidades hemos de desarrollar a los estudiantes. Y aquí una crítica que hemos hecho al interior del equipo. Vamos a hablar de competencias, los estudios generales van a hablar de las competencias. Primero, de hablar de competencias, es las capacidades. Si en los estudios generales no está como centro la persona humana, que es algo más que el individuo, porque el individuo es algo anónimo. La persona tiene nombre y apellido, del cual debe valorar su historia, la historia personal y sobre todo su proyecto de vida, que ha de reflejar el proyecto de un país que tiene su propia historia. Pero si estamos velando la historia, la estamos cercenando para olvidarnos de dónde venimos, que somos el producto del pasado, somos nosotros hoy, ¿qué futuro podemos construir? Y sobre todo a nivel si la razón ha estado ausente en la toma de decisiones. Como le digo a mis alumnos en clase, los hondureños cuando tomamos decisiones pensamos con el corazón muchas veces, con los riñones y con el estómago y no usamos la razón. Por eso es que continuamente cometemos errores. Y para concluir, otro gran desafío que tenemos es romper la indiferencia que también se ha institucionalizado, no hablando de las autoridades, sino hablando de nosotros que formamos el aquí y ahora, porque también hemos de sacarnos de ese estado de confort. Aquí no solamente somos profesionales que transmitimos información o contenidos, somos personas que hemos de formar conciencias. Y como expreso de manera enfática, un profesor que no forma hace todo lo contrario, deforma. Y el país urge. Veamos los últimos ejemplos que han acontecido en el panorama nacional. Vivimos en una cultura de muerte, por eso que hemos de afirmar la vida, pero una vida plena de bienestar, donde la persona humana sea lo central. Todo debe girar en torno a ello. Yo creo, Ethel, que el gran desafío nuestro es romper este paradigma que implica conciencia, compromiso para poder transformar. Un cambio paradigmático, no de contenidos, porque todos quedamos en que es solamente contenidos, pero esto es un cambio más fuerte. Y para esto no estamos solos. También la universidad hace poco retomó la participación activa en la Red Internacional de los Estudios Generales, donde hemos visto la necesidad de transformación y todas las universidades con las cuales hemos conversado y pudimos participar en el último simposio del año pasado en Puerto Rico, mencionan precisamente esta parte de reformar y de esa necesidad de sensibilizar. Doctora Andino, ya para ir finalizando, sus palabras final y cuál es el reto y también en relación a todo este proyecto. Bien, yo creo que debemos puntualizar que sí hemos estado preocupados como institución, como Universidad Nacional Autónoma de Honduras, por lo que está pasando en este tema y en otros en el sistema educativo con este tema de los estudios generales, ¿verdad? Y sí estamos frente, creo yo, a enormes retos para poder transformar la educación del país y la educación superior, ¿verdad? Que es donde nosotros estamos inmersos. Y sí me sumo a los retos que plantea el profesor Coto y sobre todo, ¿verdad?, a este reto que tiene que ver con lo actitudinal a nivel de la comunidad universitaria, a nivel de los formadoras, que son los profesores. Creo que ese es un gran reto que debemos asumir, sobre todo desde este componente que es el componente de formación humanística, y que nuestra normativa, nuestro modelo educativo nos manda a
retomar ese paradigma humanístico, ¿verdad? En nuestra formación. Entonces creo que como institución y como universidad que rectora el nivel de educación superior, entonces tenemos esa enorme responsabilidad, no solamente con la universidad y con el sistema de educación superior, sino con el país. Bueno, definitivamente la UNA está comprometida con nuestro país y también posicionarlo a nivel internacional. Gracias, profesores, por esta participación. Vamos a seguir siempre en este proceso, trabajando en equipo. Muy bonito todo el equipo que hemos conformado y que tenemos esa misma visión. Gracias, directora. Gracias, profesor Mario, profesora Mélida. Y seguiremos conversando en un futuro sobre este tema tan importante para nuestra UNA y Honduras. Gracias.